Empezar entonces aquí este webinar del ciclo de charla extensión de la CADE, de la Academia Diplomática de Chile, para la revista Diplomacia, ¿no? Bueno, estos webinars, esta es la segunda sesión que tenemos de este webinar, que consta de 3 sesiones. En la anterior ya tuvimos al senador Insulza, a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, al Diplane, embajador Andrés Villar, y también tuvimos al embajador Alfredo Lavé. Y en esta oportunidad tenemos a Mario Matus, Alicia Froman y Rodrigo Yáñez. Quiero agradecerle mucho la participación a los 3. Yo sé que no es fácil de repente encontrar los tiempos. Y sobre todo agradecer a Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, quien está bastante lejos y con un uso horario de prácticamente 12 horas, o ya estoy perdido cuántas horas son, pero es muy tarde donde está. Así que, Rodrigo, se te agradece especialmente esto. Y ahora doy la palabra al embajador Eduardo Galvez, que va a ser el moderador de este panel y les va a explicar un poco el procedimiento. Muy buenos días. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos por su presencia y muy particularmente a nuestros expositores. Bueno, bienvenidos a este segundo panel de un ciclo, como decía el director, dedicado a la política exterior y la diplomacia económica de Chile, en un escenario internacional sometido a cambios muy radicales, con nuevos desafíos y muchas incertidumbres. Todo lo cual obliga a reflexionar sobre los ajustes que se podrían requerir a nuestra intención internacional y a nuestra política exterior económica. Este panel, como decíamos, es el segundo de este ciclo dedicado a la nueva situación internacional y su impacto en Chile, particularmente en lo relativo al orden económico y la globalización. Las presentaciones de este ciclo proporcionarán el material para la revista Diplomacia 151 de este primer semestre. En el primer panel se trató del nuevo escenario internacional como periodo de transición y de incertidumbre, analizando las megatendencias dominantes, así como el contexto geopolítico y la rivalidad entre Estados Unidos y China. Todos factores de impacto en nuestra intención internacional y que obligan a pensar en nuestra estrategia país con una mirada pública y privada para nuestro desarrollo y política exterior. Como escribió Gabriel Gaspar en un artículo de la semana pasada, estamos en un momento no menor de desorden mundial y que nadie puede predecir cuándo y cómo concluirá. En suma, estamos en un momento de inflexión, no solo para nuestra política exterior, sino también para examinar con realidad nuestro modelo de desarrollo. Hoy queremos tratar la complicada coyuntura económica que significa para el orden económico la política comercial de la nueva o la actual administración estadounidense en un escenario global política y estratégicamente en transición y de cierto cuestionamiento a la globalización económica. En este contexto, reflexionar sobre las alternativas para Chile en materia de nuestra estrategia de desarrollo, de inserción internacional y para las negociaciones económicas que surgirán en breve. El tercer panel estará dedicado a la cuarta conferencia internacional sobre financiación del desarrollo a realizarse en Sevilla, España, en junio próximo. Este webinar está planificado para terminar a las 12:30 horas de Chile, con una introducción inicial de 5 minutos y luego 3 presentaciones de 12 a 15 minutos cada una. A continuación seguirá un espacio breve para preguntas y respuestas, con un segmento para consideraciones finales que los panelistas quisieran hacer. Como cierre del panel, lo hará el director embajador Hernán Bascuñán. Y para las preguntas y comentarios, por favor, se agradecería hacer uso del chat que sea dispuesto al efecto. Puedo informarle que tenemos ya 120 personas conectadas en este momento. Para tratar el tema de hoy tenemos un excelente panel. Mario Matus, abogado de la Universidad de Chile, de larga y distinguida trayectoria en la dirección económica, la actual SUBREI, ex embajador de Chile ante la OMC, académico especialista en materias comerciales y de propiedad intelectual, egresado de esta cadena diplomática, habría que agregar, ¿no es cierto?, y con estudios de posgrado en otros. Como segundo panelista tenemos a Rodrigo Yáñez, gerente general de la Sociedad de Fomento Fabril. Es abogado
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en el London School of Economics. Ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales del segundo gobierno del presidente Piñera. Y Alicia Froman, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y del Centro Heidelberg, especialista en asuntos comerciales, es directora de ProChile y por muchos años profesional de la Direcon y como tal destacada negociadora del TLC, entre otros, de Chile con Estados Unidos. A medida que les vaya proporcionando la palabra a nuestros panelistas, aprovecharé de destacar más importantemente la trayectoria profesional de cada uno de ellos. Paso ahora a la introducción de este tema. A nivel global, vivimos un momento de fuertes tensiones en el sistema internacional, en el orden político, geopolítico, estratégico y en las relaciones económicas internacionales. Tiempos de transición, turbulencias e inciertos. Todo esto ocurre en un momento de debilidad de las instituciones multilaterales para la cooperación internacional, como los del Sistema de Naciones Unidas y la Organización Mundial de Comercio. En este contexto, los Estados Unidos de América, potencia constructora y sustento del actual orden internacional, ha decidido, durante la actual administración, cuestionar las reglas del sistema y proponer un nuevo orden. En lo económico, sus decisiones cuestionan los principios y las normas acordadas para el sistema comercial internacional. Así es como recientemente hemos conocido por parte de Estados Unidos el llamado Día de la Liberación, que amenaza con aplicar aranceles aduaneros a todos los países, pero con porcentajes diferenciados según una fórmula algo singular. Todo esto con el propósito de alcanzar balances bilaterales para su comercio de bienes con todos los países, pero que parece también extenderse al logro de otros objetivos, tanto de política interna como geopolítica. En el caso de Chile, existe la decisión temporalmente suspendida de la aplicación de un arancel de 10% para todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, con una situación pendiente respecto del COVID. Todo esto en un marco de rivalidad extrema entre Estados Unidos y China, que ya parece ser de guerra comercial, lo que complica a muchos países como Chile, que tienen vínculos económicos sustantivos con ambas superpotencias económicas. Nos encontramos en una situación donde debemos aplicar con prudencia y tacto lo que en el reciente viaje al Asia nuestro presidente calificó de autonomía estratégica para adoptar posiciones frente al mundo exterior. Aquí vale lo que escribió recientemente Fernando Reyes Mata unos días atrás. Porque lo más importante, dice, en este viaje es señalar ante el gobierno de Chile que Chile es un socio confiable y lo seguirá siendo cuando coincidan los intereses de ambas partes. Y especialmente que Chile busca impulsar con autonomía sus relaciones con todo el mundo, sea con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea o el sur global. No es tarea fácil hacer de la autonomía la columna vertebral de nuestra política exterior, pero es esencial lograr. Ahí está ahí las palabras de Fernando Reyes Mata. En este torbellino de decisiones y acciones proteccionistas, de represalias, de bolsas comerciales nerviosas, Chile se encuentra buscando definir las políticas que deberíamos adoptar para enfrentar la situación. Podemos ser afectados muy directamente por las medidas arancelarias del gobierno americano en lo bilateral, pero por supuesto, pero indirectamente también por la disminución de la actividad económica global y muy particularmente en nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Pregunto, y aquí voy a los panelistas, ¿qué alianzas y nuevos acuerdos podríamos desarrollar para enfrentar mejor estos desafíos? ¿Qué nueva estrategia de inserción internacional para el país en este nuevo mundo? ¿Cómo prepararnos para las negociaciones que vienen con Estados Unidos en el marco de la Comisión Administradora del TLC? ¿Qué fortalezas tenemos y qué líneas rojas valen para las negociaciones con un socio tan importante para Chile? ¿Qué experiencia podemos sacar para nuestra negociación del reciente acuerdo de Estados Unidos con el Reino Unido? ¿Cómo lograr un acuerdo constructivo con Estados Unidos y que no cree dificultades en nuestro otro gran socio comercial, China? ¿Cómo ayudar a revitalizar la Organización Mundial de Comercio, pilar fundamental para un sistema comercial multilateral basado en reglas? Estas y muchas otras interrogantes quedan para ser abordadas en nuestra conversación de hoy. Nuestro primer panelista es, como decíamos, Mario Matos, que director general adjunto
exdirector general adjunto de la OMPI, embajador de Chile ante la OMS, como dijimos, entre 2005 y 2014, profesional de la dirección económica por muchos años, alto representante de Chile en la APEC y diplomático negociador jefe de múltiples tratados de libre comercio, entre ellos con la Unión Europea, Corea, Japón y coordinador del TLC Chile-Estados Unidos. Ha desarrollado y cumple una vasta carrera como académico y profesor en diversas universidades y cátedras de Chile en Chile y en el exterior. Tiene la palabra, Mario. Ya, vamos a subir la... Ahora, ¿cómo subo la presentación? No tendré que hacerlo así. Tengo la presentación en el computador, pero no se abre. ¿Alguien me puede ayudar? Acá están allá trabajando. Señor Matus, tiene que colocar en los puntitos compartir presentación. En los puntitos de abajo. Eh, Que no aparece no, eso. perdón, es una flechita hacia arriba. Sí, Está claro. abajo. Sí, dice presentar ahora, la aprieto, y aparece, dice, elige lo que quieres compartir con Meet Google. Allí usted tiene que seleccionar la presentación. Debería aparecer varias pantallas. No aparece. Ay, ay, ay. No es posible así, mostrarla ahora mismo. Esa va a ser la alternativa. No. Y Mario, y si lo hacemos sin la presentación, tú hablando con la presentación, porque en realidad Bueno, en la práctica... bueno, no queda otra. O sea, ¿le puedes mandar a alguien del equipo de Hernán, Mario, de repente mientras Eso sería lo óptimo. Claro, se la proyectan ellos y partes hablando, pero eso que sería se la ideal. proyecten ellos? A ver, También es opción. Puede reenviar al mismo correo que usted recibió con el link. ya. Entonces, el correo. El de Patricia Andrea. Eso. Así es. Perdonen el problema, pero enviado. Apenas nos llegue, vamos a proyectarlo. Ok. Entonces, yo comienzo mientras tanto. Perfecto. Bueno, el tema aquí, pues tengo una pequeña presentación, son muy pocas slides, pero el contexto es lo importante, porque no sé el nivel de conocimiento de por qué lo que está pasando es malo. Pero en general las reglas del comercio internacional están establecidas en la OMC, antes del GATT, pero el OMC básicamente con un principio que para Chile no es muy especial, pero sí lo es para el mundo, que es el principio de no discriminación. Y este principio tiene, ahí apareció la próxima diapositiva. El principio de no discriminación tiene dos vertientes, una que es el trato nacional, que significa que todos los bienes, los servicios, todo lo que venga del exterior tiene que ser tratado como si fuese nacional. Y el segundo, que es el más estratégico, se refiere a que el principio de la nación más favorecida. Eso significa que todos los miembros de la OMC tienen que aplicar la misma regla.
o el mismo arancel en este caso. Si yo tengo un arancel del 10% para los televisores, ese 10% es para todo el mundo. Y si yo doy una ventaja, rebajo esa arancelaria a un país, esa rebaja se extiende automáticamente a todo el resto de los países. Esto naturalmente tiene excepciones, y las principales excepciones son las que está hoy día utilizando el gobierno de Estados Unidos, entre otras, seguridad nacional. Chile, los TLC son una excepción a esta regla general, y ahí vale la pena mencionar que Chile es una excepción a nivel mundial, porque tenemos 34 TLC alrededor del mundo, y eso abarca más o menos el 80, o cerca del 90% del mercado mundial. Es decir, Chile tiene una especie de acuerdo de libre comercio mundial. La próxima, por favor. Esta es una visión de lo que es Chile en el mundo hoy. Estos son los niveles, lo que permite que Chile se ubique más o menos en el primer cuarto de los países. Dentro de los primeros, cerca de 200 países, Chile estaría en promedio dentro de los 25 del primer cuarto. De los primeros 50 en general. El tema, y la próxima entrada, por favor, es que Chile representa solo el 0.34% del mundo. De modo que con ese guarismo, aquellos que dicen Chile tiene que salir afuera a golpear la mesa, la verdad es que están un poco equivocados. Lo que Chile puede hacer con ese número, con esa cifra, es aplicar el proverbio chino: si que yo no puedo modificar el viento, sí puedo modificar las velas de mi barco para usar el viento a mi favor. Esta diapositiva que ustedes ven es el crecimiento, y básicamente refleja la globalización, el crecimiento del comercio mundial en los últimos 60 años, y va creciendo sin parar, y hay cuando comienza o termina la Guerra Fría y aparece la OMC, hay un crecimiento especial o particular. La próxima, por favor. Esto refleja otro contexto, que es lo que vale Estados Unidos hoy día en el mundo. Son 28 trillions, o 28 billones en castellano. Es lo más grande que ha existido en la historia, incluso más grande que el Imperio Británico. Y le sigue como economía y gobierno único es China, con básicamente 18 trillions. O sea, todavía hay una diferencia enorme entre Estados Unidos y China. Y la Unión Europea parece ahí rara, porque es una economía, pero no es un gobierno. En consecuencia, todas las decisiones en materia estratégica son más difíciles, y aparece Chile ahí con el 0.34. La próxima, por favor. Bueno, la próxima, porque ahí comenzamos en febrero, comenzó un nuevo orden. Y básicamente lo que sucedió es que a los aranceles aduaneros, por favor, hay que seguir. A los aranceles se le dieron nuevos, de parte de Estados Unidos, por cierto, nuevos usos. La principal es que se usa los aranceles aduaneros como una arma punitiva, y no es comercial. Se usa como táctica negociadora, se usa, bueno, en fin, tiene nuevos elementos o nuevos usos, pero el principal es que se está usando el arancel aduanero como arma punitiva. La próxima, por favor. Bueno, para devaluar el dólar, una táctica negociadora, y para desmantelar el sistema internacional. La próxima. ¿Qué pasó? Ya lo dijo de alguna manera Eduardo. El 2 de abril, el llamado Liberation Day, se estableció en el mundo un arancel del 10%, y a algunos países se le aplicó aún más: China, la Unión Europea, Japón y la India. Luego, el 9 de abril, se volvieron a subir los aranceles, particularmente con algunos países y China. Pero esto generó en el mundo financiero una crisis, al grado que los principales gestores del sistema americano, básicamente el ministro del Tesoro, el secretario del Tesoro, fue donde el presidente Trump y le dice: miren, esto es inaceptable, están cayendo las bolsas, vamos a una crisis generalizada, y como consecuencia de eso se suspendieron estas medidas que se habían adoptado el 9 de abril, y se aceptó la lógica negociadora. Adelante, por favor, la próxima. Más adelante. El 8 de mayo hay una reunión, un acuerdo con el Reino Unido, que es lo que preguntaba Eduardo. Básicamente, todos estos acuerdos que hubo después, el Reino Unido y el de China, son de una vaguedad que, si uno las califica, le pone nota, la verdad es que hay que poner un rojo, porque todo dice intención, no hay un compromiso muy firme.
Pero en esencia se refuerza un arancel del 10% para el Reino Unido y para el resto del mundo, con cierta especificidad y promesas para el Reino Unido. El resto de los países, con excepción de China, tienen un 10% como base, y hay algunas excepciones, como el caso de México y Canadá, para los bienes que se aplique el TEMEC o USMCA o CUSMA. Y para Chile se le aplicó un arancel adicional. La próxima, por favor. El 12 de mayo se anuncia el acuerdo con China, que en el fondo Estados Unidos reduce los aranceles de 145% a 30% y China los baja de 125 a 10, con lo cual permite nuevamente el comercio entre los dos países. La próxima. Sí, el Chile tiene, como insinué hace poco, con el TLC de Chile-Estados Unidos, nosotros tenemos un arancel cero. Aplicamos un arancel cero y recibimos un arancel cero. De modo que en ese sentido Chile no es un problema. Pero el 2 de abril Estados Unidos nos impuso un arancel del 10% y potencialmente lo que dicen los diarios, lo que dicen los empresarios, es que esto va a afectar básicamente a las frutas, vino y salmón. La próxima, los productos excluidos fueron el cobre, madera, litio y minerales en general. Pero esos corren por otro carril. Y la duda o el miedo es que se vuelva a aplicar, dejen de estar excluidos. Redacciones en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una mesa de trabajo para este tema y ha estado la SubRey en contacto, en negociaciones con el USTR, que es la entidad negociadora de Estados Unidos en materias comerciales. Se reunieron la semana pasada, además, en la reunión ministerial de APEC, y hay la promesa de una reunión en junio, con la idea de terminar esta negociación con Chile. Lo que está haciendo básicamente Estados Unidos le presenta a todos los países, eso es lo que dicen ellos, la misma plantilla, y que tiene 5 puntos. El primero son los aranceles, materia en la cual Chile, precisamente por lo que dije antes, no tendría mayor problema porque le aplicamos arancel cero. En materia de medidas no arancelarias, ahí sí hay problemas porque son lo no arancelario, y dentro de lo no arancelario están los compromisos que Chile adoptó en el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, la suscripción de algunos tratados internacionales, particularmente en materia de propiedad intelectual, que Chile no ha hecho. O sea, llevamos 30 años incumpliendo esos compromisos a nivel bilateral. Comercio digital tampoco deberá ser problemático por las medidas y las normas que tiene Chile en la actualidad. Los otros 2 puntos pueden ser, ahí está seguridad económica y condiciones comerciales, pero estas también son vagas, lo que ha señalado Estados Unidos, pero en esencia lo que está insinuando es que Chile tiene que tener reglas especiales o adicionales, dentro de las que se menciona y aparece en los diarios, está un sistema de filtro, de filtración para las inversiones extranjeras, pensando particularmente en China. Hoy día cualquier inversor del mundo viene a Chile y entra y nadie le pregunta nada, lo que sí tiene que cumplir con las reglas chilenas, en términos de estándares y en términos de lo que fuere reglas nacionales que se le aplican a los inversionistas nacionales. Pero lo que estaría viendo Estados Unidos va más allá de eso y está por verse qué va a pasar. Hay otros temas también complejos en materia, sobre todo propiedad intelectual, en que Chile no estaría siendo muy activo en materia de piratería y cosas semejantes. En tercer lugar o en cuarto lugar, Hacienda hizo una mesa adicional a la del Ministerio de Relaciones Exteriores que llama un nombre muy raro, pero es CPEFI, que es básicamente un esfuerzo público-privado. La mayoría son todos personajes que no participan, no son parte del gobierno. Hay muchos participantes del sector privado y la idea es trabajar en conjunto para asesorar al ministro de Hacienda de qué hacer en estas materias, en esta situación con Estados Unidos. La próxima. Los consensos en estas reuniones que ha habido internas en el país, yo creo que hay varios consensos que se pueden mencionar. Uno es que todos están de acuerdo que esta situación genera incertidumbre, que va a haber impactos económicos y que esto hay que abordarlo como todo, como un país. Y de ahí la lógica de que sea un esfuerzo público-privado. La idea también es reforzar la participación de Chile en los bloques que hoy día en los cuales participa, el CPTPP particularmente, que es el más grande del mundo, los grupos los que se llaman like-minded countries, y algunos apuestan a también tener acuerdos con Latinoamérica de cómo enfrentar esta situación.
Todo esto debería enfrentarse dentro del TLC y no fuera del TLC, por lo menos en la aspiración. Y lo otro que ha ocurrido en el exterior es que las llamadas monedas de refugio, como el cobre, el dólar, no se han comportado como tal, no ha habido un aumento exponencial de estas monedas. En Chile en particular, el consenso es que se siga avanzando y diversificando las exportaciones, que se incentiven las inversiones, que haya mayor difusión o verdadera difusión del Tratado de Libre Comercio, porque realmente está subutilizado, y es una oportunidad para avanzar en temas internos concretos como la agenda del procrecimiento y la trayectoria fiscal de convergencia. La próxima. A nivel internacional hay hechos buenos y malos. Los malos serían que las empresas comienzan, o necesarios más que malos, empiezan a reestructurar sus cadenas de valor, sus sistemas de logística, y ciertamente con las medidas de Estados Unidos hay un aumento de los costos del comercio internacional, pero todo esto supongo que lo va a decir Rodrigo más rato. Ya las monedas los mencioné, pero lo notable es que no ha habido una disminución del comercio mundial. Parece que al parecer todo sigue, estamos muy encima, faltan más datos, pero en principio no ha habido una caída del comercio mundial como se preveía, y tampoco Estados Unidos ha tenido un salto en la inflación como también se preveía. En términos de ideas más generales, lo que se ha planteado, y hay bastante, yo diría, acuerdo a nivel de palabra, es que se haga una alianza internacional partiendo por el CPTPP, que este CPTPP se integre en la Unión Europea, se integre en los países del Grupo de Ottawa, se integre la EFTA y la DUE China. La idea de un grupo de esta naturaleza sería mandar un mensaje al mundo, decir, mire, Estados Unidos está violando las reglas, pero nosotros, entre nosotros, anunciamos que vamos a seguir aplicando las reglas internacionales a las que me referí anteriormente, básicamente las reglas de la OMC. Un mensaje de esperanza hacia el futuro. Dentro de la OMC y los países miembros de la OMC están diciendo, mira, hay que reforzar el llamado MPIA, que es un sistema que reemplaza al sistema de apelación de la OMC. O sea, el sistema de solución de controversia no está en operación porque el sistema de apelación del mismo está sin jueces precisamente porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento de estas personas. En consecuencia, hay 54 países en el mundo que establecieron un sistema, yo diría, alternativo, un sistema de mediación que funciona exactamente igual, o casi, como la apelación de la OMC, de modo que yo puedo ir a un juicio y si pierdo puedo apelar a este MPIA. Otros hablan de ir directamente a demandar a Estados Unidos en el marco de la OMC o en el marco de los bilaterales. Políticamente, los BRICS hoy día tienen más espacio para la prensa, para opinar. De hecho, en Chile hay algunos que postulan a que Chile entre a los BRICS. Lo más complicado de todo esto hasta ahora es el proceso de adaptación en que los países ya comenzamos a acomodarnos a la situación, lo que está pidiendo Estados Unidos. Muchos de estos acomodos implican una violación clarísima, grosera, a las reglas bilaterales de la OMC. El ejemplo es el Reino Unido. Ellos se comprometen a ciertas normas, ciertos acuerdos con Estados Unidos que violan la OMC y violan todos sus acuerdos bilaterales, incluyendo el que tiene con Chile. Esto es un problema porque va a ser muy difícil, una vez que esto se avance y el polvo se asiente, va a ser difícil retrotraer muchas de estas medidas. El próximo. Conclusiones, en cuanto termino, obviamente, estamos evidentemente hacia el fin del sistema establecido en 1947. Estamos en este momento en una situación de básicamente la ley de la selva. Sin embargo, esta anomia internacional implica que pareciera terrible. Sin embargo, una globalización, una desglobalización absoluta, es que se acabe la globalización, se acabe el sistema del comercio internacional, es simplemente inconcebible. De modo que en el mediano plazo va a haber reglas, pueden ser distintas a las que tenemos hoy día, pero porque no hay comercio internacional si no hay acuerdos básicos. O sea, piensen en el sistema, los estándares que tiene el mundo. Piensen en cómo se generan los procesos de temas sanitarios, fitosanitarios. Todo eso supone que sea, no sé si universal, pero muy generalizado. Y eso supone reglas.
Los escenarios que yo imagino hasta el momento, por cierto, son bastante obvios. Uno positivo, en que se asienta el polvo, y una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China, en que digan we agree to disagree, y en el resto de los temas tenemos reglas comunes. Y básicamente serían las reglas que más o menos hoy día existen en la OMC. El escenario de medio sería comenzar a trabajar en nuevas reglas, lo que para los viejos no es muy complicado, porque implicaría olvidarse de los que eran los principios tan cercanos a nuestros corazones, como el principio de nación favorecida, trato nacional, igualdad entre Estados, cómo se toman las decisiones a través del consenso, etc. Y el escenario más negativo ciertamente es la ley de la selva, que esperamos que no ocurra. Y con esto yo terminé, creo. ¿La próxima? Bueno, sí, ahí terminé. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por una exposición creo que muy completa, ¿no es cierto? Y muy interesante. ¿Ah? Un poco, bueno, no digamos que estuviste positivo al final, así que espero que te agradezco por la presentación. Pasamos al segundo panelista, que es Rodrigo Yáñez, actual secretario general de la SOFOMA, ex socio de Deloitte Global Trade and Investment. En este ministerio se lo reconoce y valora por su trayectoria como el primer subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales durante la segunda presidencia de Sebastián Piñera, y como tal, mi jefe cuando yo era embajador ante la Organización Mundial de Comercio. En el cargo de su rey tuvo activa participación en los foros comerciales como APEC, Alianza del Pacífico, la OCDE, la OMC, y como Sherpa en el G20 cuando fuimos invitados, representando a Chile. Lideró una larga agenda de nuevos acuerdos comerciales, entre ellos, no los voy a mencionar todos, pero deseo destacar el TLC con Brasil, y para la creación del DEPA, que es el Acuerdo de Asociación Económica Digital con Nueva Zelanda y Singapur. Bueno, nuevamente muchas gracias, Rodrigo. Sé que estamos en un uso horario muy distinto y te agradecemos enormemente que estés con nosotros. Tienes la palabra, Rodrigo. Gracias, Eduardo, Hernán. Aparte, bueno, de saludarlo y agradecerles la invitación, y de saludar a Mario y Alicia. Yo no tengo presentación, pero me pareció súper útil e interesante el setting de 100 de Mario para comentar algunas cosas, digamos. Y efectivamente en este contexto y de lo que se ha ido viendo, claramente hay un cambio que empezamos a ver en el primer gobierno del presidente Trump, que generó cambios, yo diría, de alguna manera estructurales, y que se mantuvieron durante la administración del presidente Biden, y que ahora se retoman, como a veces digo, con esteroides, ¿no? Y por lo tanto, claro, efectivamente, yo pienso que van a existir cambios importantes, digamos, en las reglas en la manera de hacer comercio e inversión, en cómo los actores económicos y de inversión hoy día, sus reglas del juego, su funcionamiento, la recomposición de las cadenas de valor, que ya empezó y se dio de una manera bien fuerte hacia el sudeste asiático y también hacia México, con estos conceptos de nearshoring o de friendshoring. Entonces, en resumen, creo que existe un cambio importante y estructural. No sabemos cuánto va a lograr consolidarse o concretar, digamos, ¿no? Estados Unidos y los otros países que también de alguna manera lo acompañan en esa lógica. Pero también, y como lo decía Mario, con bastantes dudas respecto del impacto que tienen estas medidas y la duración que va a tener. Existen voces muy potentes, y esto en un contexto en que la toma de decisiones en Estados Unidos también es tremendamente compleja. Esto es como dicen los gringos, un moving target, y existen grupos, digamos, al interior de la administración del presidente Trump con distintas visiones, contrapuestos, donde hay personas que suben, bajan, en términos de su influencia. Por lo tanto, eso es algo que como país tenemos que estar muy pendientes de cómo evoluciona, porque también hoy día se está instalando con mucha fuerza el temor del impacto económico que pueden tener estas medidas. Y por lo tanto, el que es necesario ver un punto de salida rápido y cortar la incertidumbre, porque ya está empezando a afectar las perspectivas de crecimiento de inflación en Estados Unidos. Más allá de que, como decía Mario, también no se han concretado tan rápido, pero existe ese temor.
y por lo tanto Chile tiene que estar en una posición de cautela, de observar, de ser muy proactivo, pero sin, en el fondo, manteniendo un perfil bajo y ese pragmatismo y la independencia de su política exterior. Vimos avances interesantes en el diálogo con Estados Unidos en los últimos días. La subsecretaria Sangüesa ya tuvo una segunda reunión con su contraparte en Corea, en el marco del MRT. Hay un camino, digamos, de negociación ya formalmente declarado entre las partes, que debiese tener un punto de salida en 2 meses más. Eh, y por lo tanto, Chile tiene que ser extremadamente cauteloso e independiente a la hora de poder tomar, digamos, posición por alguno de estos dos bandos más evidentes, que en el fondo son China y Estados Unidos. Eh, en Asia, en Japón y en China, que tuve la oportunidad de estar la semana pasada, ahora estoy en Madrid, así que estoy con 6 horas de diferencia, pero todavía con las 12, digamos, en el cuerpo, así que por si me ven un poco demacrado. Eh, y, y lo que se hablaba mucho era justamente a propósito de la situación de Australia, ¿no? Que tuvo un enfrentamiento fuerte con China durante la administración conservadora y ahora laborista. Se ha retomado ese acercamiento, pero lo que surge mucho entre países como esos es precisamente lo que también desde el sector privado hemos planteado y que está en la discusión en Chile de generar, digamos, una diversificación importante que hay que empezar a construir desde ya, con mucha fuerza, con mucha ambición, a otros bloques económicos. Y en eso el inicio de negociaciones con la India, el acercamiento de los países del Golfo. Se hablaba muy fuertemente del CPTPP, que también Mario señalaba, con dudas o preguntas respecto a si el CPTPP efectivamente se tiene que, de alguna manera, convertir en esta OMC plurilateral, digamos, en términos de una herramienta más inmediata para tener reglas del comercio entre países like-minded. Pero también yo diría que es un espacio donde no es malo que no estén nuestros dos socios principales, digamos, en este contexto hoy. Chile apoya la accesión de China al CPTPP, pero hoy por hoy es un espacio donde están, justamente, no está China, no está Estados Unidos, tampoco la Unión Europea, y sí muchos otros países con interés de Indonesia también, que es un país con tremendo potencial, Corea del Sur, y el Reino Unido, que ya ingresó y que hoy día al final es el tercer socio comercial de Chile hoy. Entonces, está muy instalado el poder generar caminos, digamos, de diversificación y por lo tanto de menor exposición a socios comerciales como Estados Unidos y China a través de este tipo de mecanismos. Y se dio también una intención de Japón de también de alguna manera tomar ese liderazgo. Para eso va a ser importante que Japón también permita que ingresen otros países donde parecía muy poco probable que se incorporaran, como Corea del Sur, pero raya para la suma, creo que lo que al país le hace bien, y eso sí, en términos de política de Estado, es tener una independencia y un pragmatismo que otros países también en situación similar han sido bastante exitosos de administrar. Y, y la agenda comercial de Chile creo que va en ese sentido. Hubo en los últimos años, digamos, un cuestionamiento al avance de los últimos 30 años en materia de apertura comercial, que creo que ha vuelto de alguna manera a tomar esa senda más tradicional, y me tocó verlo la semana pasada justamente, porque había una delegación de parlamentarios muy importante de todos los sectores políticos, y la verdad las cosas que ellos escucharon de primera fuente también, este posicionamiento del CPTPP como un actor global, digamos, en el cual países como el nuestro podían apostar, digamos, ¿no? Con más confianza para efectos de seguir teniendo bloques importantes donde el respeto a las reglas del comercio era relevante. Y esa misma línea de principios también en lo más concreto que comentaba Mario, de la agenda de conversaciones y negociación con Estados Unidos, creo que también tiene que imperar. Se habla mucho de los temas principalmente geopolíticos vinculados a seguridad económica y a facilitación o cooperación en comercio e inversiones con Estados Unidos, que es parte, ¿no?, de este template del USTR que está conversando la subsecretaria Sangüesa, pero donde Chile también en ese sentido
ese pragmatismo de independencia también refleje su fidelidad respecto de esos principios que hemos venido defendiendo por tanto tiempo. Entonces yo diría que el tema más complejo ahí es si es que va a ser o no un tema y en qué medida y con qué características un mecanismo de pre-screening de inversiones en Chile, donde, claro, uno puede mirar al Reino Unido u otros países, pero efectivamente el mundo desarrollado en el marco de la OCDE sí tiene mecanismos de este tipo, y la situación nuestra es un poco distinta como país en desarrollo, porque cuando se mezcla lo geopolítico con otros aspectos, podemos de alguna manera pisarnos la cola. Y cuando uno piensa en el componente estatal que puede existir detrás de ciertas inversiones, pisarnos la cola, por ejemplo, cuando buscamos atraer inversión de los países del Consejo del Golfo, que tienen una lógica estatal detrás, más allá de que existen otros actores europeos, donde también existen actores estatales, como es el caso del Aeropuerto de Santiago, u otras inversiones también, como el caso de ISA, Colombia, que en Chile es propietaria, digamos, de proyectos de infraestructura importante en transmisión eléctrica. Entonces, es un tema que yo creo que la discusión no se debiera, Chile o sea, nosotros a nivel nacional no debiéramos tener complejos de abordar esa discusión, pero en este contexto hay que tener extremo cuidado y ser fiel a esos principios y a ese camino que también hemos venido defendiendo en las reglas del comercio y de los capítulos de inversión, los acuerdos de inversión y en particular también en el ámbito multilateral. Chile jugó un rol y precisamente Eduardo se acordará bien porque era durante, digamos, su gestión como embajador que iniciamos, digamos, el proceso donde Chile jugó un papel de articulador relevante en el acuerdo de facilitación de inversiones para el desarrollo. Y eso efectivamente, si bien no tiene un mecanismo de pre-screening o de screening de inversiones, sí defiende mucho la predictibilidad y la transparencia de las inversiones perdón, de las medidas que un país puede adoptar en materia de inversión. Y eso claramente, a propósito de esta discusión, tiene que tenerse en cuenta. Países como el nuestro debiese buscar siempre mecanismos en que la fluidez de las inversiones y de la inversión extranjera que llegue a Chile sea la mayor posible, cuidando obviamente los intereses, pero tampoco entrando en una lógica demasiado de cut and paste, digamos, de fórmulas de otros países que probablemente no necesariamente nos aplican. Entonces, en este contexto, el país creo que está en una coyuntura importante respecto de hacia dónde su agenda de política comercial apunta. Hay conversaciones importantes en curso, pero al final esos principios más una agenda muy ambiciosa y proactiva en la diversificación que no va a traer eh, eh, réditos en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo, tiene que ser muy claro y tiene que ser un esfuerzo público-privado, parte de esta frase, digamos, que siempre a la que se recurre de una política de Estado, donde creo que existe una senda clara que recoge, digamos, también una visión bastante compartida como política de Estado cuando hablamos de la India, como hablamos de ASEAN, de los países del Golfo, y diría ahora sí del CPTPP, que creo que no es solamente, y lo es, pero no es solamente el tema de estos acuerdos, perdón, de los beneficios arancelarios respecto de los 3.000 oportunidades en distintos países, sino que tiene que ver también con estar, digamos, y ser parte de las reglas del juego de bloques económicos que van a tener un ascendiente superior en el futuro. Y eso es algo que me tocó ver en la discusión, en las editoriales, en los artículos en Asia, de manera bien clara, ¿no? De países que tienen esta misma preocupación que la nuestra y que efectivamente están también apostando muy fuertemente por un camino de diversificación. Y por lo tanto, en eso, en la coyuntura que nos toca hoy, con Estados Unidos hay que tener especial prudencia, cuidado, pragmatismo de sentarnos a la mesa. Bueno que existe un espacio ya formal y concreto de diálogo y de negociación entre ambos países, pero que el resultado de esa negociación efectivamente no desdibuje ese camino de apertura, de apuesta por una apertura profunda de integración y de apertura comercial con el mundo, y eso también incluye el aspecto de las inversiones, que hoy día además en esta suerte de pseudo estancamiento no económico que llevamos desde hace 10 años y que tenemos de alguna manera como una sentencia, una profecía, digamos, del Banco Central por los próximos 10, se rompa. Vamos a necesitar reactivar la economía a través de mayor inversión y parte de esa inversión
indudablemente va a venir a través de acuerdos como, perdón, de inversión extranjera de distintas partes del mundo. Y por lo tanto ahí no tenemos que amarrarnos, digamos, las manos o limitarnos ciertas oportunidades que existan de aquí hacia el futuro. Y eso nos va a obligar a salir de la zona de confort también, porque los acuerdos los de libre comercio efectivamente siguieron una inercia que cuando estaban todas las oportunidades sobre la mesa se dieron de una manera muy fácil, y los acuerdos de libre comercio para el sector privado, para la opinión pública, incluso yo diría para el mismo gobierno, los distintos gobiernos han estado apalancados principalmente en el tema de aranceles y, bueno, en algunos temas evidentemente no arancelarios, de temas sanitarios, regulatorios, etcétera, que se usan, digamos, más a nivel técnico, pero efectivamente existe una utilización de acuerdos que no ha sido, digamos, la mejor, y por lo tanto creo que tenemos una deuda pendiente en profundizar esa implementación, esa difusión, y también la implementación, ¿ah? Y creo que ahí falta construir esa agenda y también mirar con mayor profundidad dónde queremos poner, digamos, esas fichas hacia el futuro, porque Chile inevitablemente está abierto al mundo, eh, muy inserto en esa apertura, y al final nuestro destino económico o nuestro futuro económico va a depender de lo bien o mal que lo hagamos en esa cancha. Entonces, eh, y eso en un año también que es complejo en Chile, por los ciclos políticos, electoral. A veces es fácil que la discusión se la tome justamente esa agenda política, y por lo tanto creo que en eso todos estamos llamados a seguir construyendo esta visión más de Estado en torno a nuestra política exterior. Y bueno, ahí están estas que yo creo que no lo refleja, ¿no? Eh, Esa eventual incorporación de Chile a los BRICS. Yo tendría extremo cuidado, digamos, más allá del rol de observador que pueda tener Chile por una invitación de Brasil que lleva a la cumbre, de alinearnos geopolíticamente con un bloque como el BRICS. Bienvenidas todas las discusiones y los acercamientos a esos socios, pero creo que eso es un juego político que no nos corresponde, o no sé, y no veo con tanta claridad que sea beneficioso para Chile, donde yo insisto en que el camino nuestro es de independencia, es de pragmatismo, y de permanentemente estar explorando dónde se generan nuevas oportunidades, y por lo tanto acercándonos a esos países que también están en una situación similar y que están disponibles para seguir construyendo un sistema internacional de comercio que esté basado en reglas, que dé certeza y predictibilidad a países como el nuestro. Eso es lo que quisiera comentar, estimados. Gracias, Rodrigo. Creo que fue una excelente presentación. Yo destaco, tú dirías, lo que tú dices, que la importancia de la independencia y el pragmatismo en nuestras negociaciones, sobre todo con Estados Unidos, la importancia de una política de Estado, lo valioso, lo que podríamos usar del CPTPP, como también el cuidado que hay que tener con los mecanismos, ¿no es cierto?, de screening para inversiones. Tenemos los aranceles, las inversiones, las reglas, y creo que todo esto ha quedado aquí bien presentado. Quiero decirles que hemos pasado los 140, vamos a los 150, así demuestra el interés que tiene el tema en nuestra audiencia. Les recuerdo también que hay un chat para los que quieran hacer algunas preguntas, que debe estar abajo de la pantalla de usted. Muchas gracias, Rodrigo. Paso ahora a introducir a nuestra tercera panelista, la profesora Alicia Froman. Ella fue directora de ProChile durante la segunda presidencia de la señora Bachelet, entre 1997 y 2006. Es profesional, ¿no es cierto?, de mucho tiempo de la dirección económica, la actual SUBREI, donde ella trabajó, de nuestro ministerio. Fue coordinadora técnica en negociaciones de muchos TLC de Chile, entre ellos con Estados Unidos, y responsable también de su implementación. Como académica y consultora de la CEPAL, del DIL, la UNCTAD y otros organismos internacionales, se ha enfocado en temas de negociaciones y política comercial, desarrollo sostenible y género. Tienes la palabra, Alicia.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas que están participando en este webinar en Chile y en el mundo. Me alegro que haya una participación tan activa y, por supuesto, un saludo especial también a Mario y a Rodrigo. Y en realidad, bueno, voy a tratar de agregar algunas ideas a lo que ellos ya han planteado, enfocándome, bueno, por un lado, en qué está pasando en el mundo y después específicamente también cuáles son alternativas para Chile. Bueno, vemos hoy día que el interés económico no pareciera ya ser un impulsor principal de las relaciones internacionales como lo fue por muchas décadas. Tampoco la ideología. Hay una visión más cruda y más geopolítica del poder, donde los aliados de ayer pasan a ser adversarios y los adversarios pasan a ser enemigos. Bueno, y nos hemos sorprendido, yo diría, muchos, que hoy día el principal golpe antisistémico de las últimas décadas haya provenido precisamente del presidente de los Estados Unidos. No fueron los atentados terroristas ni los enemigos del orden liberal de la posguerra, lo que desencadenaron este caos financiero y esta montaña rusa de la política comercial de los últimos meses, sino estos, bueno, llamémoslo erráticos y contradictorios golpes de timón de Washington. Bueno, me imagino que los graves impactos en términos de guerra cultural y carrera armamentista que también se derivan de estas políticas van a ser temas de debate para otros webinars que se organicen. Pero lo cierto es que se han sentido fuertes impactos financieros, han caído las bolsas, aunque se están recuperando algo con noticias recientes, pero se han licuado los ahorros, los fondos de pensiones, los fondos soberanos. Y claro, algunos pocos multimillonarios con información privilegiada han hecho muy buenas ganancias. No conocemos aún los alcances de la guerra comercial ni tampoco sus impactos sobre la economía real. De hecho, veíamos lo que se decía respecto de que inflación, comercio no han sido aún afectados mayormente. Pero pienso que todavía no están sobre la mesa todos los naipes y aunque se despeje el polvo, que bueno, la mejor alternativa que planteaba Mario, domina la incertidumbre y por cierto el mundo ha cambiado. Bueno, tenemos estos llamados aranceles recíprocos para todos los países que fueron anunciados por Trump, el 2 de abril, que se rebajaron temporalmente a un 10% para frenar la caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y ahora tenemos una especie de periodo de gracia que durará supuestamente 90 días, durante los cuales se negociarán posibles reclamos y alternativas. Y el 10% parecería ser el arancel que se le quiere aplicar a los países con los cuales Estados Unidos tiene un superávit comercial, como Chile, y con los que no hay mayores problemas comerciales específicos, también como Chile. Esto sería una especie de nuevo arancel de nación más favorecida aumentado, es decir, una figura nueva, bastante insólita. Bueno, hemos visto cómo con China, después de estos altibajos arancelarios recíprocos, luego de una negociación bilateral, Estados Unidos anunció que cobraría un 30% y China un 10%, y también que con el Reino Unido, Estados Unidos llegó a un modesto acuerdo preliminar, pero nadie parece creer mucho en el largo plazo de los compromisos de Trump. El panorama cambia día a día
y los efectos sistémicos son graves. Y nos preguntamos sobre todo, ¿hay algún diseño estratégico? ¿Seguirán los anuncios arancelarios o son más bien una herramienta de negociación? No parece del todo claro. Ahora, yendo a la situación de Chile, bueno, viendo a Mario en la pantalla, recordaba nuestra negociación con Estados Unidos, donde ambos fuimos, bueno, muy activos, una negociación que duró 3 años, que fue antecedida por 10 años de preparación, consultas, etcétera, una negociación que involucró bueno, un equipo casi de 90 personas en 14 rondas de negociaciones, consultas con distintos sectores, esfuerzos del sector privado, negociaciones con el propio Congreso de Estados Unidos, con los sindicatos, y vemos cómo todo esto ahora puede ser eliminado con un plumazo. Y eso es algo realmente muy impactante. Porque, bueno, desconociendo lo acordado en el TLC bilateral, Trump anunció un arancel para Chile del 10%, sin que se informen por ahora las tasas que podrían afectar al cobre y la madera. Ahora, vale también la pena recordar que Trump acordó eximir de aranceles a los productos de Canadá y México que se acogen al USMCA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, si pensamos en el caso de Chile, todos los productos que se comercian con Estados Unidos, sin excepción, están desgravados según el tratado bilateral. ¿Significa eso acaso que todas las exportaciones de Chile a Estados Unidos podrían quedar eximidas? Bueno, no se sabe. Posiblemente no, pero esto podría ser parte de la ecuación. Ahora, Mario mencionaba los temas concretos que el informe Foreign Trade Barriers del año 2025, este es el informe de barreras al comercio del que hace anualmente el USTR. ¿Cuáles son estos temas concretos que se identifican respecto de Chile? Bueno, son apenas 4 párrafos en un informe de 400 páginas. Y ahí tenemos, por un lado, un párrafo dedicado al tema de las indicaciones geográficas de los quesos en el acuerdo con Estados Unidos. Bueno, este tema está resuelto. Están algunos temas de propiedad intelectual, como señales satelitales, patentes farmacéuticas, ratificación del UPOF, del acuerdo UPOF 91 de protección de obtenciones vegetales. Bueno, estos han estado en la agenda desde el año 2004 y algunos de ellos, de hecho, que han quedado ya obsoletos por cambios en la propia legislación de Chile sobre propiedad intelectual. 2 temas también sobre los cuales se llama la atención es la licitación de la cartera de afiliados a las AFP, que deriva de la reciente reforma previsional, y algunos aspectos de la nueva ley de protección de datos. Bueno, vemos que estos pocos temas, algunos muy antiguos y otros muy nuevos, yo pienso que sin duda se pueden abordar, pero corresponde hacerlo con transparencia y resguardando el interés de los actores nacionales y la institucionalidad de Chile. Bueno, la relación bilateral entre Estados Unidos y Chile ha sido muy fluida en el pasado y quiero destacar que en más de 20 años nunca se ha activado el mecanismo de solución de controversias del tratado. Esto ya nos dice algo. Bueno, volviendo a la situación actual y a las políticas de Trump, los minerales y los metales han sido un foco de atención especial de Trump. Y luego de los nuevos aranceles del 25% al acero y aluminio, se anunció una investigación sobre los riesgos a la seguridad nacional
de las importaciones de cobre, cuyos resultados se informarían en noviembre. Ahora, aunque el objetivo de esta medida claramente es China, esta es la que más debería preocupar a Chile. Nuestro país es un importante abastecedor de cátodos de cobre para Estados Unidos. De hecho, entre el 2018 y el 2022, un 64% de las importaciones de cobre refinado de Estados Unidos provinieron de Chile. Y este producto representa más de un tercio del total exportado por Chile a los Estados Unidos. Se anunció también una investigación sobre las importaciones de productos de la madera que podría repercutir en Chile. Bueno, ¿qué hacer? Sin duda, diversificar el riesgo y fortalecer los lazos con los aliados afines. Chile tiene las herramientas necesarias. Es necesario estar muy alerta y tener canales de comunicación abiertos. Como decía Rodrigo Yáñez, pragmatismo e independencia. Pienso que el gobierno chileno ha reaccionado bien, manteniendo en el ámbito del TLC el diálogo con Estados Unidos. Tenemos una herramienta jurídica y es importante atenernos a ella. Y como ya se decía, ha habido encuentros preliminares en Washington y Corea, y a mediados de junio se va a reunir la Comisión de Libre Comercio del Tratado para escuchar y abordar los reclamos de Estados Unidos. El gobierno ha planteado enfrentar la situación como nación y ha convocado a expertos y autoridades para analizar distintos escenarios en coordinación con el sector privado. Mario mencionaba esta iniciativa. Ahora, posiblemente el principal daño que puede sufrir Chile como resultado de la guerra comercial sea sistémico, más que bilateral. Porque al verse trastocadas las reglas del sistema multilateral de comercio y transgredido el derecho internacional, bueno, para una pequeña economía abierta al mundo como Chile, el reemplazo de un régimen de negociaciones, normas y acuerdos por una lógica transaccional es muy negativo. Bueno, en este contexto, los consensos multilaterales globales para enfrentar la crisis parecen hoy imposibles. Pero, ya se decía, Chile no está solo y es visto como un socio confiable. Están abiertas interesantes opciones plurilaterales, que ya se mencionaban. Es fundamental coordinarse con los socios también de la Alianza del Pacífico, el CPTPP. La semana pasada hubo una declaración conjunta interesante con ASEAN y también, por supuesto, con la Unión Europea para enfrentar la situación, bueno, de la mejor manera posible. La alternativa de la articulación alrededor del CPTPP de países que se comprometen con cumplir reglas de la OMC es una muy buena noticia. También corresponde abordar la situación en la OMC, creada precisamente como plataforma de diálogo para evitar el escalonamiento de los conflictos comerciales. Bueno, finalmente, ojalá Chile pueda tener un rol proactivo en lo plurilateral y multilateral, buscando consensos y no confrontaciones. Y en este contexto, pensando a quienes nos escuchan en las representaciones de Chile en distintas partes del mundo, yo creo que la diplomacia tiene un papel más importante que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Creo que tú has complementado, digamos, lo que han sido las otras presentaciones de una manera muy interesante. Tú mencionaste varios, si se quiere, ámbitos en los cuales podemos trabajar con otros países. Quizás el único que yo agregaría es el Grupo Ottawa, que a mí me tocó conocerlo en Washington y me pareció muy interesante porque, ¿no es cierto?, está la Unión Europea, está Canadá, está Japón,
etcétera, no está ni Estados Unidos ni China. Entonces tenemos un espacio ahí interesante como para coordinar posiciones, y generalmente ese grupo es parte de lo que se llaman los amigos de la Organización Mundial de Comercio, digamos, los que son partidarios del multilateralismo comercial basado en reglas. Ahora, muchas gracias, Alicia, excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la parte final, estamos más o menos en tiempo, ¿no es cierto? Nos quedan unos 15, 20 minutos, donde unas pequeñas preguntas, pero también les vamos a pedir a los tres panelistas que también agreguen lo que estimen del caso, ¿no es cierto?, como punto final, y quizás comentar lo que han dicho otros panelistas en este interesante panel. Hay una primera pregunta que tengo aquí de Mauricio Aguilera, que dice así: dada la asimetría de poder en las negociaciones de aranceles entre Estados Unidos y Chile, ¿cabe la posibilidad de que se incorpore como garante en la negociación algún organismo multilateral, como OMC, ONU u otro? Voy a leer las tres preguntas y después les paso la palabra, para no. Ignacio Peralta dice: ¿cómo puede Chile avanzar en acuerdos estratégicos sin quedar atratado en la lógica de la dependencia o parecer alienado? ¿Existe el pragmatismo puro hoy o solo la gestión de equilibrios es en un mundo polarizado? Una visión más bien realista. Ornelas Flores dice que en relación a los aranceles impuestos por Estados Unidos sería interesante bueno, la diversificación en otros mercados como la Unión Europea para la introducción de los productos más afectados. Esto creo que ya se ha estado haciendo, aún cuando hay lazos comerciales fuertes en donde se mantienen las negociaciones con los clientes del mercado. Y la última pregunta, en parte está resuelta, pero tiene que ver cómo podemos revitalizar la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto? Y finalmente, y lo dejo como pregunta general, ya algo dijo Mario, pero ¿cómo ven como template, ¿no es cierto?, la negociación que hubo de Estados Unidos con el Reino Unido? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Hay algo? Bueno, Mario, tú diste un cierto tono de alarma respecto a esa negociación, pero sería bueno también conocer la opinión de otros de nuestros panelistas. Así que pasamos a esta última parte. Voy a seguir en el mismo orden. Voy a partir primero con Mario Mato. Tienen la palabra por unos 3 minutos, digamos, o cuatro, digamos. Gracias. A ver, respecto al último punto del template del Reino Unido con Estados Unidos, la verdad es que puede ser, probablemente va a ser distinto un template para países como medianos y chicos respecto a los grandes. Ahí Estados Unidos va a tomar medidas distintas, o por lo menos ideas distintas. La preocupación con el tema del Reino Unido es que ellos, por ejemplo, se comprometen con Estados Unidos por ejemplo, a cambiar las reglas de las cuotas. En todo tratado de libre comercio hay una parte que uno podrá decir que es sucia, no es puro libre comercio, pero se establecen cuotas. A veces, por ejemplo, Chile tiene en la Unión Europea cuotas tan grandes que es más de que la producción de Chile. Entonces, teóricamente es una cuota, pero en realidad es un arancel cero. Pero el tema del Reino Unido no, porque dicen nosotros lo que están diciendo de otra manera es, las cuotas que yo tengo negociadas, yo he dado cuotas a algunos países y la cuota que le estoy dando a Estados Unidos es mayor que la que, o sea, poniéndolo en simple, para poder dar las cuotas que se está comprometiendo con Estados Unidos, va a tener que quitarle los compromisos a otros países. No es el caso de Chile. Pero ese es el problema de fondo, en que esto está complicando, trabando todo el sistema internacional. ¿Y qué va a hacer el país al que el Reino Unido le quite la cuota? ¿O qué va a hacer China cuando un país acepte, por ejemplo, rechazar las inversiones chinas en ese país? O un país va a prohibir exportaciones de productos sensibles a China. Porque esas son las presiones de Estados Unidos. Entonces, es altamente complicado y yo esperaría que no sea un template para nuestro acuerdo. El pragmatismo, la diversificación. Ahí, con esto termino para no alargarnos. Chile no ha trabajado mucho los tratados de libre comercio. Y un área muy técnica, muy específica, que son las reglas de origen.
Por ejemplo, si uno mira, la red de origen significa que yo le di un arancel cero, qué sé yo, a este vaso, y este vaso, los productos, los insumos de este vaso tienen que provenir de Chile. Entonces, al revés, si yo le digo a Estados Unidos, este vaso tiene que venir de Chile y no de Timbuktu. Entonces, para asegurarse eso, que ese vaso viene del país al que yo le di la ventaja, hay reglas de origen. Es algo complicado. Pero si uno mira así en grueso, las reglas de origen que tiene Chile con Estados Unidos son básicamente para competir, diría yo. En cambio, las reglas de origen que tiene Chile con la Unión Europea son reglas para cooperar. O sea, la idea es integrar producciones, una parte chilena, una parte europea. Bueno, muy poco de eso se hace, pero muy poco. Entonces, la diversificación de las exportaciones, yo creo que en la práctica y con pragmatismo pasa por aplicar bien los tratados que hoy día tenemos. Y con eso... y la OMC. La OMC, por último, si uno mira lo que está diciendo las autoridades de la OMC, la verdad es que no están reconociendo que hay un problema internacional, están diciendo que hay que hacer algo, pero ese algo no se nota, o por lo menos puede que hayan actividades confidenciales, reservadas, diplomacia silenciosa, pero por lo menos en los medios de comunicación no se nota, y más aún se nota todavía con énfasis en temas, me van a retar por esto, pero en temas secundarios. El principal tema de la OMC es el comercio. Entonces, las pymes son importantes, pero es secundario. El género es importante, pero es secundario. Si no hay comercio, no va a haber los otros. Uno es como lo principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y la OMC sigue dedicada, tal vez porque no puede hacer más, a temas que son secundarios frente al tema de fondo que es el comercio y el libre comercio. Muchas gracias, Mario. Respecto a la OMC, creo que hay que decir, tú fuiste 9 años embajador de Chile ante la OMC, así que te escuchamos con mucha atención tu opinión a ese respecto. Y respecto de las cuotas, yo diría, en el caso de Inglaterra creo que son 100.000 autos los que permite esta cuota, ¿no es cierto? Que yo me imagino que los Rolls Royce y los Jaguar y los otros, Inglaterra, es decir, el gobierno actual de Estados Unidos no podía dejarlos fuera. También, termino ahí nomás, a lo mejor tú te acordarás, cuando la Unión Europea quiso ponernos una cuota a las manzanas, el famoso caso de las manzanas que llevábamos, que nosotros lo rechazamos, etcétera, y tuvimos un juicio al revés de lo que hizo Australia, Nueva Zelanda y otros que aceptaron esa imposición de una regla. Yo lo recuerdo porque fue mi primera cosa que me tocó ver en el ministerio, sería tercer secretario en el caso de la Direcon, a cargo, trabajando en el cargo. Así que el tema, como dices tú, es peligroso, los precedentes que se pueden ir creando y alejándonos, ¿no es cierto?, lo que sería el multilateralismo tal como lo conocíamos, con la regla, ¿no es cierto?, digamos, el trato nacional y qué sé yo, la clausulación más favorecida. Bueno, muchas gracias, Mario. Pasamos a Rodrigo Daños. Rodrigo, para tus últimas observaciones, teniendo en cuenta estas preguntas. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, un poco comentando también a lo que decía Mario, en este contexto global, yo tiendo a ser muy pesimista respecto de que la OMC vuelva, sobre todo, o sea, cómo funcionan las cosas en lo multilateral, ¿no? Por unanimidad, donde el bloqueo de cualquiera al final lleva las cosas a un punto complejo, pero muy difícil que la OMC vuelva a tomar un rol importante en las definiciones de las o sea, en el tema comercial, digamos, que es su core, como bien dice Mario. Ahora, sí creo que existe un camino tal vez donde la OMC puede generar un mayor nivel de ambición en términos de su influencia, que es justamente en cómo, por la musculatura, la experiencia, el conocimiento, la influencia, las redes que tiene, puede la OMC ponerse al servicio justamente de quienes sí creemos en un sistema fuerte multilateral de comercio, y por lo tanto empezando a generar estas instancias que, como el acuerdo de facilitación de inversiones, que no todos los países lo suscriben, pero son estas iniciativas que empiezan, digamos, con grupos de países de la OMC, y también en cómo generar un sinceramiento en ese aprovechamiento de los acuerdos
y en temas que hoy día están sobre la mesa. La directora de la OMC, justamente que cuando estuvo en Santiago hace algunos meses, visitó la SOFOFA, y uno de los temas que le planteamos era justamente cómo la OMC puede tener un rol importante en acompañar países como Chile en tener mecanismos, por ejemplo, en la institucionalidad de análisis de distorsiones al comercio más fuerte. Nosotros, esto era justo en el contexto, ¿no?, de las medidas antidumping que se establecieron en la Comisión en Chile a propósito del acero chino, pero lo cierto es que existe una debilidad, creo yo, institucional en el sistema, en términos técnicos de cómo abordar esto con la capacidad de análisis que requiere el nivel de información y de estudios que tienen estos temas. Y creo que en el caso de Chile hay una necesidad, porque siempre terminamos al final enredados, ¿no?, y politizando demasiadas decisiones que debiesen tener mayor respaldo técnico. Entonces, la OMC desde lo plurilateral, desde estas iniciativas que van en la línea de lo que todos quisiéramos, ¿no?, que ojalá fuesen más representativas de la membresía de la OMC, tiene un espacio, creo yo, que debiera saber aprovechar mejor, y también en las cosas que hoy día están sobre la mesa y que es lo que está dentro de lo factible, ¿no? Que es, bueno, como los acuerdos, como el CPTPP o los acuerdos bilaterales. La OMC puede jugar un rol de acompañamiento mayor en términos de tener una mejor aprovechamiento de esos acuerdos, una mejor implementación, etc. Y bueno, un poco en relación con las preguntas, creo que es factible no alinearse, no es fácil y cada vez va a ser más difícil, pero sigo creyendo que es factible. E incluso en situaciones tan complejas como la de hoy entre China y Estados Unidos, el país tiene que ser muy hábil en identificar lo que tiene sobre la mesa para un país pequeño como el nuestro y cómo lo puede usar a su favor. En el caso del cobre que mencionaban las investigaciones, bueno, Estados Unidos efectivamente recibe cátodos chilenos. Cátodos que a China no le interesan porque tiene capacidad, digamos, de fundición en China, pero que sí Estados Unidos ha sido un tema que mientras no los tiene en el propio país, cómo identifica capacidad de fundición en otras partes del mundo. Lo mismo con las tierras raras, que China también tiene y las procesa, y que otros países como Estados Unidos, no exclusivamente, también empiezan a necesitar. Y eso va a requerir también de un esfuerzo público de poder eh, generar certezas también para esos países, para esos actores. Incluso está sobre la mesa este fast track a propósito de proyectos de inversión que está planteando el ministro Marcel, que también tiene que ver en esta conversación de cómo generamos viento de cola a propósito de la situación mundial, pero también en las conversaciones con socios comerciales son temas que vamos a tener que usar de una manera más estratégica. Y de nuevo, creo que siendo crecientemente difícil, pienso y estoy convencido de que sigue siendo factible que Chile mantenga con pragmatismo e independencia ese camino, digamos, eh, de, de su política comercial. Y así como en una empresa, cuando el 50 o el 60% de lo que se vende van a dos clientes, bueno, nosotros tenemos que también pensar muy en serio, y eso requiere también desde el sector privado salir de la zona de confort para invertir justamente y pensar en serio el tipo de esfuerzo que necesitamos, donde creo que todavía somos muy a los maestros chasquilla, digamos, ¿no? Cuando pensamos en objetivos grandes, como por ejemplo abrir un mercado como la India, lo que requiere, digamos, en términos de la constancia de las autoridades máximas, digamos, de Chile, del sector privado, de estar ahí, de tener, mejorar nuestro conocimiento de socios comerciales potenciales como ese, que son súper complejos, y eso nos falta, ¿ah? Y hay otros países que en eso, en el fondo, nos dan cátedra y tenemos que mirar de mejor manera eso. Y no va a ser tan fácil como en los 90, pero creo que es algo que tenemos que hacer y pensar muy en serio, digamos, esa agenda de diversificación que a la larga, de alguna manera, cuando vuelvan a ocurrir estas situaciones, nos dejen en un pie un poco, que nos dé en el fondo un poco más de resiliencia económica, pero que, insisto, solamente se va a mantener si somos consistentes en defender lo que desde Chile se ha podido construir
por 30 años. Y bueno, y no caer con cantos de sirena, ni tampoco en la desesperación y en la sobrereacción, pero mantener esa línea y que inevitablemente, después de los últimos 5 años, creo que también tenemos que consolidar esa mirada país respecto a este objetivo, porque nos debilita mucho cuando empiezan a generarse, digamos, divisiones internas respecto de una mirada para algo tan central para la economía, para el crecimiento de Chile, para la certeza, como haberse cuestionado, digamos, de una manera tan severa la apertura comercial de Chile de los últimos 30 años. Y yo creo que estamos en un buen pie para retomar ese camino, para de alguna manera también poner con argumentos y evidencia, digamos, y responder a las dudas de las personas que las puedan tener. Y en eso también creo que no nos podemos quedar dormidos. O sea, tenemos que ser capaces de poder evaluar nuestra política comercial, cuál es el impacto que ha tenido, sincerar, digamos, cuando ello no ha ocurrido, y evidentemente que ser mucho más consistentes también en el futuro, de que este es un tema al final que es del día a día ciudadano, de las empresas y al final del día del crecimiento económico. No es un tema de élite, es un tema que al final, sin ser muy conscientes, toca la vida de todos los chilenos y hacia el futuro, para que esto sea consistente, tiene que, en el fondo, tener un relato, un diagnóstico, un relato común, y una mirada público-privada que ojalá sea y permanezca en el tiempo. Eso es lo que, lo que ve el mundo desde Chile, los inversionistas, los países, transmite seriedad, transmite confianza, y que en Chile somos capaces de ponernos de acuerdo y de tener, digamos, una hoja de ruta que obviamente que puede cambiar según los gobiernos, pero que al final del día va más o menos en un sentido que es compartido por todo el país. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que está clara la visión del sector privado en este momento, pero como todos conocemos también tu experiencia en el sector público y en nuestro ministerio en particular. Así que fue un llamado interesante, yo creo, a tener una política país, o lo que se llama aquí política de Estado en esta materia. Y creo que espero que sea bien acogida en términos de llevarla realmente adelante, y pareciera que así es, digamos, porque hay un cierto consenso en lo que hay que hacer. También tu llamado a la prudencia en estas negociaciones con dos ciertos socios tan importantes de Chile. Tú hablaste de no alineamiento o autonomía. Esto fue una discusión muy amplia en su momento de cómo íbamos a tener nuestra política exterior en general y económica en particular, que permitiera a nosotros ser cuidadosos y ser pragmáticos, pero ser también independientes, y ser en lo que es cómo manejamos este tema, que es muy importante. Y finalmente, la referencia que tú haces respecto a la OMC, a los acuerdos plurilaterales. Creo que son muy importantes. A mí me tocó verlo en el caso de facilitación de inversiones, que ya se cerró, pero donde hay uno o dos países, que mejor no los voy a mencionar, que bloquean, ¿no es cierto?, todo esto, y dicen que esto no, que los acuerdos plurilaterales no debían estar en línea con las reglas de la OMC, pero en el cual nuestro amigo que tenemos todos, Alan Wolf, ¿no es cierto?, que era un consejo importante estadounidense, empuja muy fuerte respecto del tema. Así que muchas gracias, Rodrigo. Veo el gato de Mario entrando. Pero muchas gracias. Voy a pasar a Alicia Froman, ya aquí entramos ya en los últimos minutos para cerrar este excelente webinar. Alicia, tú tienes la última palabra. Gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, yo quisiera comentar, bueno, la complementariedad que hemos tenido entre los tres panelistas en esta sesión. Y realmente uniendo, creo yo, modestamente, una mirada estratégica con propuestas muy concretas. Y ojalá le podamos transmitir esto también a nuestros negociadores, que bueno, que al final del día estas decisiones se toman entre no más de 5 o 6 personas. Y eso. Ahora, respecto de las preguntas, bueno, en primer lugar, el tema de la simetría. Bueno, en realidad ese siempre ha
preguntado, siempre nos han preguntado por este tema de cómo hemos negociado con Estados Unidos, existiendo esa asimetría. Y por cierto, es así, si miramos nuestras economías, la población, el comercio, en fin. Pero yo diría que Chile, gracias a su mirada estratégica sobre los temas comerciales, ha logrado como no sufrir mayormente o tanto las posibles consecuencias de esa asimetría. Yo recuerdo, no sé, a menos de un mes de iniciar la negociación con los Estados Unidos, pusimos sobre la mesa textos para 22 capítulos del acuerdo. Y durante el primer año y medio se negoció a partir de los textos que Chile había puesto sobre la mesa, que tenían que ver, por supuesto, con lo que era el NAFTA, con lo que eran otros acuerdos. Y recién entonces, después de un año y medio, es decir, Estados Unidos, da sus restricciones internas por el fast track, etcétera, pudo poner sus propios textos en la mesa. Bueno, eso fue hace ya años, pero yo diría que en experiencias posteriores, bueno, también hemos podido enfrentar esa asimetría y no sufrirla de manera muy negativa. Bueno, en relación a este llamado acuerdo Reino Unido, Estados Unidos, bueno, yo soy un poco escéptica en realidad, porque hoy en día, bueno, los acuerdos, lo que sea, se hacen y se deshacen en un momento. Y yo creo que los propios británicos son muy escépticos también. Yo veo muy interesante el acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea después de esta catástrofe que fue el Brexit. Y bueno, veamos cómo esto continúa. Sin duda, bueno, el Reino Unido no podía olvidarse de la histórica Alianza Atlántica de un día para el otro y no convenía, por cierto, a los intereses de su industria automotriz. Pero, no sé, yo creo que todo esto, no yo, pero sino en general, esto no parecería grabado en piedra. Bueno, finalmente no puedo dejar de hacer algunos comentarios sobre lo que Mario decía acerca de los temas principales y secundarios en la OMC. Y ahí Mario se está riendo. Pero, bueno, yo creo que efectivamente el incorporar temas nuevos en la agenda de la OMC, bueno, tuvo la intención y tiene la intención de relegitimar las reglas del comercio ante distintas audiencias que no creían en ellas. Y en ese sentido, yo creo que estos esfuerzos han sido positivos, porque además, bueno, el comercio, por supuesto, afecta de manera diferenciada a distintos sectores. El comercio no es más que un reflejo de lo que es la estructura económica de nuestras respectivas economías. Y en segundo lugar, yo creo que, bueno, Chile ha abordado estos temas con especial entusiasmo, estos nuevos temas, género, pymes, medio ambiente. Yo creo que estos son elementos comunes que tenemos con los países like-minded, con los que queremos, en fin, hacer nuestras alianzas plurilaterales, y nos han acercado a ellos, y hoy en día son parte de por qué Chile es un país
confiable y decente, diría yo, entre varios de estos socios. Bueno, acá termino y muchas gracias. Muchas gracias por todas las presentaciones, muchas gracias, Alicia. Para cerrar, no hemos pasado unos minutitos, pero le voy a dar la palabra al embajador Hernán Bascuñán. Bueno, quería agradecer de manera muy especial a los tres participantes, ¿no? Mi idea en realidad, les voy a decir, cuando tuvimos estos webinars, era integrar al sector privado a nuestros webinars, ya que muchas veces son conversaciones entre nosotros mismos, ¿no? Y creí interesante integrar al sector privado en la CPC y en SOFOFA. Muchas veces uno se olvida de lo importante, pero en el actual desafío que tenemos ante el mundo, hay que tener, lo que dijo Alicia muy bien, la complementariedad entre los panelistas, ¿no? O sea, que estuvimos hablando, ella misma lo dijo, lo mencionó, de que tiene que haber una complementariedad entre los panelistas para llegar a algo en común que sea más claro y para el bien de todo el país, ¿no? Y también, entonces también es lo que también mencionó Rodrigo Yáñez sobre la mirada pública, privada, ¿no? Y establecer una hoja de ruta compartida. Yo creo que esto es vital en el momento en que estamos viviendo. No me voy a alargar más porque ya en realidad ya estamos en la hora, pero quería agradecerles y decir a los panelistas y a nuestros participantes de que creo que hemos logrado plenamente en esta segunda sesión, al igual que en la primera, esta mirada que estamos tratando de tener en la Academia Diplomática. Así que les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Ya les avisaremos cuándo va a ser la tercera sesión. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos, ¿no?